¿Alguna vez sentiste que todas las miradas del mundo estaban clavadas en ti, como si fueras el protagonista de una película que nadie más ve? La mayoría de las personas ni siquiera se fijan en ti, pero tu cerebro te hace creer lo contrario. Esa sensación de estar bajo un foco invisible puede ser agotadora, y lo peor es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que está ocurriendo. ¿Te ha pasado alguna vez? Cuéntame en los comentarios. Me encantaría saber tu experiencia. Hoy vamos a adentrarnos en lo que los psicólogos llaman el síndrome del personaje principal, esa creencia de que somos el centro de atención en cada situación social. Primero, definamos brevemente de qué se trata. Imagina que cada vez que entras a una habitación, tu mente asume que todos los presentes están observando cada uno de tus gestos, tus palabras, incluso el ritmo de tu respiración. Esa percepción exagerada de ser observado es lo que llamamos el efecto spotlight, una ilusión cognitiva que nos hace sobreestimar cuánta atención recibimos de los demás. Para entender por qué nuestro cerebro cae en esta trampa, hay que retroceder a nuestros ancestros. En las tribus primitivas, estar bajo la mirada del grupo podía significar la diferencia entre la supervivencia y la exclusión. Detectar rápidamente si alguien estaba siendo juzgado o criticado era una habilidad esencial para evitar conflictos y mantenerse dentro de la comunidad. Con el tiempo, esa vigilancia social se convirtió en un mecanismo automático que, aunque útil en contextos de vida o muerte, hoy se manifiesta en situaciones cotidianas mucho menos peligrosas. Un experimento clásico ilustra perfectamente esta tendencia. Un grupo de investigadores pidió a varios participantes que caminaran por una calle vistiendo una camiseta de un color llamativo, como el rojo brillante. Luego, se les preguntó cuántas personas habían notado su atuendo. La mayoría estimó que más de la mitad de los transeúntes los había visto, pero los datos reales mostraron que menos del 30% había prestado atención. Este desajuste entre percepción y realidad es la esencia del efecto spotlight. En la vida diaria, el fenómeno se vuelve aún más palpable cuando cometemos un error frente a otros. Imagina que estás dando una presentación y, de repente, te trabas con una palabra. En ese instante, tu mente amplifica ese pequeño tropiezo, haciéndote sentir que todos los presentes están analizando cada sílaba, cada gesto, como si fuera una señal de debilidad. Sin embargo, la mayoría de la audiencia está enfocada en su propio pensamiento, en sus propias preocupaciones, y apenas registra el desliz. Estudios realizados por psicólogos como Thomas Gilovich han demostrado que la ilusión de la audiencia es una tendencia universal, presente en distintas culturas y edades. Los datos de investigación refuerzan esta idea. En una serie de pruebas, se pidió a los participantes que evaluaran cuánta atención recibían en una conversación grupal. Los resultados mostraron que la percepción de ser observado era consistentemente mayor que la evaluación objetiva de los observadores externos. En otras palabras, nuestro cerebro tiende a inflar la importancia de nuestras acciones, creando una brecha entre lo que creemos que los demás ven y lo que realmente ven. Visualiza esta brecha como una sombra proyectada por una linterna que nunca apaga. La luz representa la atención que realmente recibimos, mientras que la sombra simboliza la exageración que nuestro cerebro añade. Cada vez que la sombra se vuelve más grande, sentimos más presión, más ansiedad, y eso a su vez alimenta la creencia de que somos el centro del escenario. Ahora, pasemos a la segunda pieza del rompecabezas, la ansiedad social, ese motor que potencia el efecto spotlight. La ansiedad social es una respuesta emocional que surge cuando anticipamos ser juzgados negativamente por los demás. Cuando esa expectativa se combina con la ilusión de la audiencia, el resultado es una espiral que intensifica la sensación de estar bajo un foco constante. En el cuerpo, esta respuesta se traduce en la liberación de cortisol, el aumento de la frecuencia cardíaca y la sudoración, preparando al organismo para una posible amenaza. Este estado de alerta constante no solo afecta nuestro bienestar emocional, sino que también distorsiona la forma en que procesamos la información social.
En lugar de percibir los gestos de los demás de manera equilibrada, nuestro cerebro filtra todo a través del prisma de la autoconciencia, resaltando cualquier señal que pueda interpretarse como crítica. Por eso, una simple mirada curiosa puede sentirse como una acusación, y un comentario inocente puede convertirse en una sentencia. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y acompáñame en este viaje de descubrimiento. En los próximos minutos, exploraremos cómo la combinación de estos dos factores, el efecto spotlight y la ansiedad social, crea un círculo vicioso que refuerza la creencia de ser el personaje principal en cada interacción. Veremos también algunas estrategias basadas en la neurociencia y la psicología cognitiva que pueden ayudarte a romper ese ciclo, a reducir la presión interna y a recuperar una visión más realista de cómo te perciben los demás. Imagina por un momento que puedes observar tus propias reacciones como si fueras un espectador externo, sin la carga emocional que normalmente acompaña a la autoconciencia. Esa distancia mental es la clave para desactivar la alarma del cerebro y permitir que la percepción se ajuste a la realidad. A lo largo de este video, te presentaré 3 técnicas prácticas que puedes aplicar desde hoy mismo y que han demostrado ser efectivas para disminuir la sensación de estar bajo el foco constante. Al comprender que la mayoría de las personas están más enfocadas en sus propias preocupaciones que en juzgarte, podrás liberar espacio mental y emocional. La próxima vez que sientas que todos te observan, recuerda que esa es una ilusión creada por tu cerebro y que tienes el poder de cambiarla. Dale like si sientes que este mensaje resonó contigo, y seguimos adelante. Imagina que cada vez que una mirada se cruza contigo, tu cerebro dispara una alarma que dice, todos están observando cada paso que das. Esa alarma no es más que una señal de alerta que, en su origen, nos ayudó a sobrevivir cuando los grupos eran pequeños y cualquier error podía costar la vida. Hoy, sin embargo, esa misma señal se vuelve una sombra que nos sigue a cualquier parte, incluso cuando estamos solos en una cafetería o caminando por la calle. Lo que vamos a explorar ahora son 3 herramientas que, respaldadas por la ciencia, pueden apagar esa luz de foco constante y devolverte la sensación de estar en el escenario correcto, sin la presión de ser el protagonista de una obra que nunca pediste. Primero, hablemos del reencuadre cognitivo. Esta técnica consiste en observar el pensamiento que te dice, todos me están mirando, y preguntarte, con la curiosidad de un científico, ¿cuál es la evidencia real que respalda esa creencia? Por ejemplo, si en una reunión sientes que tus palabras fueron juzgadas, puedes detenerte y preguntar, ¿alguien realmente comentó algo negativo sobre lo que dije? ¿O cuántas personas realmente mostraron una reacción de desaprobación? La mayoría de las veces, la respuesta será que apenas alguien notó algo, y que la mayoría de los presentes estaban concentrados en sus propias ideas. Al entrenar tu mente para buscar pruebas concretas, en lugar de aceptar la sensación de ser observado como un hecho, empiezas a debilitar la narrativa automática que alimenta la ansiedad. Cada vez que logras desafiar ese pensamiento, tu cerebro registra una nueva ruta neuronal que dice, no hay peligro real aquí. Y con el tiempo esa ruta se vuelve más fuerte que la que dispara la alarma del foco. Una variante de este reencuadre es la técnica del diario de evidencia. Consiste en anotar, al final del día, situaciones en las que sentiste que todos te estaban mirando y luego registrar objetivamente lo que realmente ocurrió. Al escribir, tu cerebro procesa la información de forma más analítica y menos emocional, lo que reduce la carga de la autoconciencia. Además, al revisar esas anotaciones después de unas semanas, notarás un patrón. La mayoría de los incidentes fueron percibidos como más dramáticos de lo que fueron en realidad. Esa toma de perspectiva es un paso crucial para romper el círculo vicioso del foco interno. Pasemos ahora a la exposición gradual, una estrategia que se basa en la idea de que el miedo se alimenta de la evitación. Cuando evitas situaciones sociales porque temes ser el centro de atención, tu cerebro interpreta esa evitación como una confirmación de que el peligro es real. En cambio, si te expones de forma controlada y progresiva a esas situaciones,
Le das a tu sistema nervioso la oportunidad de aprender que no hay consecuencias catastróficas. Imagina que tu mayor temor es hablar frente a un pequeño grupo. En lugar de lanzarte directamente a una presentación de 20 personas, puedes comenzar hablando frente a un espejo, luego grabarte y observar tu propio desempeño, después compartir tu discurso con un amigo de confianza y finalmente probarlo en una reunión de 3 o 4 personas. Cada paso, por pequeño que sea, envía una señal al cerebro diciendo, estoy seguro, no hay amenaza. Con la repetición, la respuesta de alerta disminuye y el sentimiento de estar bajo el foco se vuelve menos intenso. Es importante que, durante este proceso, mantengas una actitud de curiosidad y no de juicio. Si en algún momento sientes que la ansiedad vuelve a subir, respira profundamente, reconoce la sensación y continúa con el siguiente paso. La clave está en la consistencia, no en la perfección. Con el tiempo, tu tolerancia a la autoconciencia aumentará y la sensación de ser observado se desvanecerá como una niebla que se disipa al sol. La tercera herramienta que quiero compartir es la práctica de la atención plena, o mindfulness, combinada con técnicas de respiración consciente. Cuando el cerebro está atrapado en la idea de que todos te están mirando, tiende a activar la red por defecto, una zona que se encarga de la autorreflexión y de los pensamientos automáticos. La atención plena, al enfocarse en el momento presente, reduce la actividad de esa red y permite que la corteza prefrontal, la zona responsable del razonamiento y la regulación emocional, tome el control. Un ejercicio sencillo consiste en cerrar los ojos, llevar la atención a la respiración y contar, en silencio, cada inhalación y exhalación. Si la mente se desvía, simplemente reconoce el pensamiento que surgió, sin juzgarlo, y vuelve a la respiración. Con la práctica regular, tu cerebro aprende a cambiar de modo rápidamente, pasando de la autoconciencia constante a un estado de observación neutral. Otro aspecto del mindfulness que resulta útil es la práctica de escaneo corporal. Consiste en recorrer mentalmente cada parte del cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, notando sensaciones sin intentar cambiarlas. Cuando sientes la tensión en el cuello o la presión en el pecho, simplemente reconoce que están ahí y permite que se relajen de forma natural. Al hacer esto, reduces la respuesta fisiológica del cuerpo al estrés, disminuyendo la producción de cortisol y la frecuencia cardíaca acelerada que acompañan a la ansiedad social. Con menos señales físicas de alarma, tu cerebro tiene menos motivos para interpretar la situación como una amenaza. Ahora que hemos cubierto estas 3 técnicas, es momento de integrarlas en una rutina diaria que puedas aplicar sin necesidad de equipos especiales ni horarios complicados. Imagina que al despertar, dedicas 5 minutos a la respiración consciente, enfocándote en el ritmo de tu inhalación y exhalación. Luego, mientras te preparas para el día, haces una breve revisión mental de los posibles momentos en los que podrías sentirte observado y planificas cómo aplicar el reencuadre cognitivo en cada uno. Por ejemplo, si sabes que tendrás una reunión de trabajo, puedes anticipar el pensamiento «todos notarán mi nerviosismo» y prepararte una respuesta como «es normal sentirse un poco tenso, pero mi mensaje es claro». Finalmente, al final del día, escribe en tu diario de evidencia los episodios que viviste, anotando tanto la percepción inicial como la realidad observada. Al cerrar el cuaderno, repite una vez más la respiración consciente, permitiendo que tu cuerpo y mente se relajen antes de dormir. Si te preguntas cómo saber si estas prácticas están funcionando, presta atención a pequeños cambios en tu experiencia cotidiana. Tal vez notes que ya no sientes la necesidad de revisar constantemente tu apariencia en el espejo antes de salir, o que puedes participar en una conversación grupal sin que la sensación de ser el centro de atención te paralice. Esos son indicadores de que tu cerebro está reconfigurando sus patrones de atención y que la ilusión del foco constante está perdiendo fuerza. Quiero invitarte ahora a que compartas en los comentarios alguna situación reciente en la que sentiste que todos te estaban observando y cómo,
Si lo intentaste, aplicaste alguna de estas técnicas. Tu experiencia puede servir de inspiración a otras personas que están pasando por lo mismo, y además, al verbalizarla, refuerzas tu propio proceso de aprendizaje. Si alguna de las estrategias que hemos mencionado resonó contigo, cuéntanos cuál te parece más útil y por qué. La comunidad se enriquece cuando cada uno aporta su perspectiva. Recuerda que la mayoría de las personas están tan inmersas en sus propias preocupaciones que rara vez dedican tiempo a observar a los demás con detalle. Ese hecho, aunque parezca simple, es una verdad liberadora. No eres el único protagonista de una obra invisible. Cada quien lleva su propio guión interno, y la mayoría de los espectadores están demasiado ocupados con sus propias líneas como para fijarse en la tuya. Cuando internalizas esa realidad, la presión interna disminuye, y el espacio mental que antes estaba ocupado por la autoconciencia se abre a nuevas posibilidades. Creatividad, conexión auténtica y tranquilidad. Antes de cerrar, quiero recordarte que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, como el crecimiento de una planta que necesita tiempo, agua y luz para florecer. Sé paciente contigo mismo, celebra cada pequeño avance y no te castigues por los retrocesos. Cada intento, incluso si no sale perfecto, es una señal de que estás trabajando en tu bienestar y eso ya es un paso importante. Si este video te ha ayudado a ver con más claridad cómo funciona el síndrome del personaje principal y cómo puedes desactivar esa luz de foco constante, te invito a que le des un like y compartas este contenido con alguien que pueda estar pasando por lo mismo. También, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir recibiendo herramientas basadas en la neurociencia y la psicología que te ayuden a vivir con menos ansiedad y más confianza. Cada suscripción es una señal de que estás comprometido con tu propio crecimiento y con la comunidad que busca vivir de manera más plena. Para terminar, quiero dejarte con una reflexión que puedes repetir cada vez que sientas que todos te están mirando. Soy parte de la escena, pero no el único foco. Repite esas palabras en tu mente, visualiza una luz suave que ilumina a todos por igual, y permite que la sensación de ser el centro de atención se disuelva en la realidad compartida. Con práctica, esa frase se convertirá en un ancla que te mantendrá centrado y tranquilo, sin importar cuántas miradas pasen a tu alrededor. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando cómo la mente construye nuestras experiencias y qué podemos hacer para vivir de forma más libre y auténtica. Hasta entonces, cuídate y recuerda que la verdadera atención que mereces es la que te das a ti mismo, con compasión y sin juicios. Si este mensaje resonó contigo, déjame un comentario contándome cuándo fue la última vez que sentiste el foco sobre ti y cómo lo superaste. Cada historia ayuda a crear una comunidad más fuerte. No olvides darle al pulgar arriba si te resultó útil y suscribirte para no perder los próximos episodios. Juntos podemos apagar ese foco interior y vivir con más ligereza. Hasta la próxima. Dale like.